Esto es Fluent Spanish Express, un podcast para aprender todo el español que no te enseñan los libros. ¡Comenzamos! Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Fluent Spanish Express Podcast. Todos los días, de lunes a viernes, contenidos con consejos, con recursos y recomendaciones para llevar vuestro español al siguiente nivel. Hoy, martes 24 de mayo de 2022, episodio número 251 de Fluent Spanish Express Podcast. Un episodio un poco diferente porque en este episodio voy a contaros cómo estoy preparando el nuevo podcast Premium. Y es que, como os comentaba en las últimas semanas o como os llevo comentando varios días, a partir del 1 de junio este podcast pasará a ser semanal, ya no será diario, y por contra podréis escuchar un nuevo episodio de Podcast Premium en www.fluentespanish.express por una suscripción mensual de tan solo 5 euros al mes. Y en este episodio de hoy os voy a explicar qué os podréis encontrar en ese Podcast Premium, cómo lo estoy haciendo, qué va a haber en ese Podcast Premium y todas las ventajas de ser suscriptor o suscriptora del Podcast Premium. Y dicho esto, por si acabáis de aterrizar aquí, por si no me conocéis, mi nombre es Diego Villanueva, profesor de español y director de la Academia Online de Español Fluent Spanish Express. Y como os decía, pues allí os ofrezco por una suscripción mensual de 5 euros al mes, tan solo 5 euros al mes, una suscripción a un podcast premium y muchas más ventajas de las que os voy a hablar en este episodio de hoy. Bueno, dicho esto, comenzamos ya directamente al meollo de la cuestión, que es lo que nos interesa, y es que en este podcast premium va a haber algunos cambios con respecto a lo que viene siendo este podcast en abierto, este podcast diario hasta ahora, que estaba en abierto, y voy a contaros un poquito algunas cosas novedades que va a haber en este podcast premium que estoy seguro que os van a encantar. Y bueno, pues os animo desde ya que os suscribáis desde hoy mismo, porque además ya lo he contado también en los últimos días, que si os suscribís antes del 1 de junio, dentro de 8 días, antes del 1 de junio, al podcast premium, pues tendréis acceso a todos los audiocursos que ya hay en la plataforma, que son más de 40 audios, o sea, son más de 6 horas de audio que podréis escuchar sobre cosas de la cultura española, de las costumbres sociales y un montón de expresiones, casi más de 400 expresiones explicadas, su significado, su contexto. Así que, bueno, es que si os compráis cualquier cosa en internet os va a costar muchísimo más, y os digo que por 5 euros al mes no vais a encontrar nada tan bueno y con tanta cantidad de cosas como lo que vais a encontrar ahí. Así que os animo a que os suscribáis en www.fluentespanish.express. Dicho esto, bueno, como os decía, una decisión muy difícil, muy difícil, la de hacer el podcast premium. Sé que es una decisión que en principio parece que puede ser un poco impopular, es decir, que, bueno, pues ya me ha escrito alguna persona que pues va a echar de menos el podcast cada día, de poder estar paseando a su perro, de poder estar haciendo sus cosas mientras escucha el podcast, y yo la verdad es que lo siento mucho. La verdad es que lo siento mucho. ¿Qué más quisiera yo que poder estar haciendo un podcast en abierto todos los días? Pero la realidad es que, bueno, pues yo también tengo que comer, y en realidad esta decisión la tomo porque, bueno, pues tengo que intentar sacar adelante este proyecto, porque si no es absolutamente inviable. No podría estar haciendo podcast porque no tengo tiempo. Son muchas horas dedicadas a esto, entonces, como os digo, pues voy a dar prioridad a las personas que apoyen el proyecto, y pues bueno, siento mucho esta situación, pero igualmente podréis escuchar el podcast cada semana, si no queréis suscribiros al podcast premium, que yo espero que sí. Bueno, ¿y qué os vais a encontrar en el podcast? Bueno, pues la gran novedad, o las grandes novedades, porque hay un par de novedades que son para mí muy interesantes, más allá de la duración de los episodios, es decir, serán episodios un poquito más largos, volverán a ser episodios normalmente de más de 10 minutos. Hasta ahora, bueno, pues ya sabéis, a principio del año decidí recortarlos un poquito y estar entre 5 y 10 minutos, a partir de ahora volverán a ser un poquito más largos. Y bueno, pues entre otras cosas, una cosa interesante es que no habrá introducción como ahora. No estaré diciendo suscribiros al podcast, suscribiros, porque ya será para los propios suscriptores. Así que directamente cada episodio empezará yendo al grano, hablando ya de las cosas que nos interesan. ¿Y de qué voy a hablar? Bueno, pues voy a seguir hablando de cultura española, porque es un tema que nos interesa mucho. Voy a seguir hablando de las costumbres sociales, cómo hacemos las cosas los españoles. Y es que, bueno, pues muchas personas me escribís que el episodio que más os gusta normalmente es el de así hacemos algo los españoles, así celebramos las fiestas de no sé qué los españoles, así vivimos los españoles, etcétera, etcétera. Porque eso en realidad es una especie de inmersión vía podcast, por supuesto, pero que os ayuda a entender un poquito más las costumbres españolas y a entender a estos locos españoles. Dicho esto, además de esto, también seguiré haciendo expresiones. Me encantan esos episodios. Seguiré compartiendo expresiones, las expresiones que no te enseñan los libros, las expresiones que solo se aprenden en la calle, y esas expresiones que utilizamos en el día a día los nativos, pero que, bueno, pues son difíciles de encontrar.
Además, también seguiré contestando preguntas en el podcast de los suscriptores y las suscriptoras, es decir, me podréis seguir enviando las preguntas, pero solo podrán los suscriptores y suscriptoras. Y bueno, pues seguiré contestando las preguntas cuando haya preguntas, normalmente cada lunes, eso no cambiará, aunque muchas de las preguntas que me llegan pues las contesto directamente en nuestra comunidad de Discord, porque eso ya os hablaré después, el tema de la comunidad. Dicho esto, también una de las novedades, de las dos novedades más importantes para mí es que todos los miércoles intentaré que haya un suscriptor o suscriptora del podcast hablando no sobre su experiencia con el español, sino sobre algún tema que le interese. O sea, será como una práctica. Una persona, un suscriptor o una suscriptora podrá venir al podcast, incluso estoy abierto a hacerlo por grupos y hablaremos un poquito sobre cualquier tema. Por ejemplo, no sé, sobre los viajes, sobre la naturaleza, sobre lo que sea, sobre el dinero, sobre lo que queráis. Lo que quiera cada suscriptor, pues estaré abierto a que estemos hablando durante un ratito y se lo tomen como una práctica más. Decidme vosotros por 5 euros al mes donde podéis encontrar algo así. Es que de verdad, más cosas. Y esta es una que también me parece muy interesante, y es que intentaré cada semana o cada 2 semanas, espero, llevar un invitado al podcast, una invitada al podcast que venga a hablarnos de cosas diferentes y que sea de diferentes zonas de España. Es decir, intentaré llevar una persona, pues por ejemplo, de Galicia para hablar de unas cosas, hablaré con personas de Cataluña. ¿Con qué objetivo? El objetivo será ver los diferentes acentos que hay en la península española, en España, y además hablaremos de temas diferentes, no relacionados con la enseñanza de español, sino que bueno, pues podemos hablar de energías renovables, del medio ambiente, de cómo es trabajar en un banco, o sea, un montón de cosas que bueno, pues nos servirá para enriquecer un poquito más nuestro vocabulario y sobre todo también recibir, como os digo, acentos diferentes que nos ayuden a entender mejor a las diferentes partes de España. Así que esa es una de las novedades más interesantes que estoy preparando. También llevaré personas al podcast que estén hablando, o sea, que no sean nativas españolas, pero que tengan un buen nivel de español y que nos cuenten también su experiencia. Eso también es un episodios muy inspiradores que creo que son muy interesantes. Y además también otra de las novedades que iré haciendo es que algunos episodios del podcast los voy a grabar en directo. Bueno, los voy a grabar en directo, me refiero a que voy a estar con los suscriptores y las suscriptoras grabando, mientras que ellos pueden hacer preguntas, pueden hacer comentarios y bueno, pues vamos a ir un poco interactuando y vamos a intentar hacer el podcast un poco más interactivo. El objetivo de este cambio al podcast premium va a ser acercar un poquito más el podcast a la comunidad, acercar un poquito más el podcast a las personas que quieran participar en el podcast y que sea un podcast un poquito más de todos. Ese es el objetivo de este cambio al podcast premium. Además, también ser suscriptor o suscriptora de Fluent Spanish te da acceso a una comunidad que tenemos en Discord y bueno, pues allí puedes conectar, puedes compartir tus experiencias, puedes practicar, puedes participar en las actividades que proponemos, como por ejemplo, ya sabéis, el club de lectura del que hablo muchas veces y otras actividades que vamos proponiendo, que iremos proponiendo. Y además, pues una de las cosas también que me pregunta alguna persona es cómo se podrá escuchar este podcast premium. Bueno, el podcast premium se podrá escuchar de 3 maneras diferentes. La primera, por supuesto, en la página web. Simplemente pues entras en www.fluentespanish.express, te logueas, entras en tu cuenta y allí tendrás acceso a todos los episodios del podcast uno detrás de otro. Podrás escucharlos directamente en la página web. Además, la página web está preparada para el teléfono móvil, con lo cual pues puedes estar escuchando el podcast directamente en tu teléfono móvil. Otra opción es habrá un grupo de Telegram donde estarán todos los audios del podcast premium y allí pues por supuesto solo tendrán acceso los suscriptores y suscriptoras. Allí podréis escuchar directamente el podcast en Telegram. Es una herramienta súper útil. Yo la estoy utilizando como usuario en otros membership sites. Estoy suscrito en algunas páginas web donde utilizan esa herramienta y es una herramienta que funciona realmente bien. Tiene un reproductor de audio muy bueno, que puedes pararlo, puedes salir de Telegram y volver a entrar y te reproduce desde el lugar donde te quedaste y bueno, pues un montón de cosas. Y además también, como hacía con los audiocursos, la tercera opción es a través de un feed privado. Por ejemplo, si tenéis Adit Podcast o Podcast Adit, creo que se llama, o a través de otras aplicaciones de podcast, podréis simplemente añadir el feed privado
y con vuestra contraseña y vuestro usuario, vuestra contraseña, podréis recibir directamente en vuestro podcatcher el podcast. Así que 3 maneras diferentes, muy sencillas, las 3. Bueno, de todas maneras, muchas veces ya me ha escrito alguna persona para ver cómo configurar este feed y yo pues les ayudo a configurar el feed. Así que, bueno, estas 3 maneras de escuchar el podcast. Bueno, soy consciente de que esto va a ser un gran cambio, pasar de una audiencia en abierto pues mucho mayor de la que va a ser el podcast premium, porque ahora mismo pues hay pocas personas suscritas al podcast, así que bueno, os animo a que apoyéis este proyecto, os animo a que os suscribáis, a que probéis la experiencia y sobre todo pues que me dejéis ayudaros a llevar vuestro español al siguiente nivel. Así que muchísimas gracias por todo, nos vemos en el próximo episodio, que tengáis muy buen día, muchísimas gracias por vuestras valoraciones de 5 estrellas en Apple Podcast, en Spotify, por vuestras reseñas, ya sabéis, nos vemos todos los días de lunes a viernes aquí en Fluent Spanish Express Podcast, y si queréis aprender todo el español que nos enseñan los libros, en www.fluentespanish.express. Que tengáis muy buen martes.